ahí está. Y los niños en general siempre son reticentes a los cambios, por lo que habíamos hablado. Y eso lo van a manifestar de una manera u otra. Entonces, ¿qué es lo que va a aflorar? Son las emociones, ¿ya? Dale. Entonces, como habíamos dicho, el niño, ¿cierto? La guagüita que sale de la guatita de su mamá, tiene que aprender y descubrir un montón de cosas, ¿cierto? Y desarrollarse en un montón de áreas, la parte cognitiva, la parte psicomotora, el lenguaje, lo social, etc. Y también así tiene que aprender a descubrir estas emociones, ¿ya? Y las emociones al final es algo que nos pasa, son casi como víctimas en el fondo de estas emociones que llegan, ¿ya? Y surgen desde el interior como respuesta a algo que está pasando. Pero, ¿qué pasa? Que muchas de estas emociones no son agradables, como el enojo, el miedo, la pena. Y para llegar a la comprensión de estas emociones, se necesita que el niño tenga una comprensión más abstracta de la relación causa-efecto. En el fondo, un niño puede estar llorando y uno le pregunta, ¿pero por qué estás llorando? ¿Por qué estás triste? Y resulta que no tiene ni idea, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Estas emociones surgen por algo. El niño se enojó porque le quitaron el dulce. El niño está triste porque se pegó, qué sé yo. Entonces, tiene que empezar a relacionar, ¿cierto?, de dónde vienen las emociones. Y por otro lado, el niño tiene que entender qué es lo que hago yo después de que identifico la emoción, sé de dónde viene, ¿ya? Pero en estas cosas, nosotros como adultos, como figuras de apego, somos los más importantes para guiarlos en este proceso, ¿ya? Entonces, llegaron los cambios. Lo ideal es que el niño no se vea sorprendido por el cambio sin previo aviso, ¿ya? Porque eso en general genera incertidumbre, como lo habíamos visto. Hay algunos cambios que nosotros vamos a saber con anticipación, ¿cierto? Yo sé que en diciembre me voy a cambiar de casa, puedo anticipar al niño, pero hay otros que van a pasar nada más, ¿ya? Independiente de eso, nosotros tenemos la obligación de explicar al niño lo que está sucediendo o lo que va a pasar y cómo van a ser las cosas en adelante, ¿ya? Obviamente en un lenguaje adaptado según la edad del niño. Ya va a ser muy distinta la explicación que yo le voy a dar tal vez a un niño de 4 o 5 años a un niño de 1 año y medio, ¿ya? Pero la explicación tiene que estar igual. Entonces lo mejor es generar una instancia tranquila, donde yo me asegure de tener la atención del niño y poder explicar lo que necesito, ¿ya? Cuando son chiquititos, tal vez la super conversación va a durar 3 minutos, ¿ya? Y luego su atención se va a ir a otra cosa, se van a ir a jugar, se van a olvidar del tema, ¿ya? Pero lo importante es dejar las cosas claras y estar disponibles también para responder a sus preguntas, en caso de que las hubiera, que tal vez no van a ser inmediatas, puede ser que vayan saliendo a medida que pasa el tiempo y a medida que van procesando un poquito la información, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo me separé, mi hija mayor tenía 3 años, el menor tenía 1 año y medio, y bueno, llegado a un punto en el fondo, yo me senté con los dos, ¿ya? Les expliqué que de ahora en adelante esta va a ser nuestra casa, el papá va a vivir en otra casa, ya no vamos a vivir juntos, ¿cierto? Nos seguimos queriendo, somos una familia, pero aquí vamos a vivir nosotros 3, y el papá va a vivir en otra casa, lo van a ir a ver, etc. Y ya. ¿Preguntas? No hubo, ¿ya? ¿Y qué pasó? Que en el fondo ya a medida que fueron creciendo en el fondo, fueron surgiendo las preguntas, pero no quedan con la incertidumbre de ¿y cuándo va a llegar el papá? ¿Por qué no lo vemos? En el fondo el tema es dejar claro, ¿ya? Y aunque parezca ridículo explicarle a un niño de 1 año y medio, sí, hay que hacerlo, ¿ya? Porque necesitan tener la claridad de su entorno,
¿ya? Entonces, por ejemplo, va a ser muy distinta la explicación que le voy a dar respecto de la dejada del pañal a la separación de los padres que habíamos dicho anteriormente, ¿cierto? Pero es importante presentar el cambio, ¿ya? Y esto en el fondo es lo que se entiende por anticipar al niño. Es lo mismo que, por ejemplo, cuando, por ejemplo, si están jugando o están viendo monos, ¿ya? Es distinto yo llegar, recoger todos los juguetes, guardarlo y decir, ya, se acabó el juego, ¿ya? O llegar y apagar la tele, se acabó la tele, a decirle, en 5 minutos más vamos a apagar la tele, en 5 minutos vamos a dejar de jugar. Ya, después. En 2 minutos más vamos a guardar, falta poquito, ya, y después yo apago o guardo. Entonces, ¿qué pasa? Que el niño está preparado para lo que viene, independiente de que pueda enojarse igual, ¿ya? Pero en el fondo hay una comprensión de la temporalidad y una mini preparación, ¿ya? Entonces, luego de que presentamos el cambio, ¿cierto? Antes o después van a surgir las emociones. Y ahí es cuando entramos nosotros, no solo con palabras, sino también con presencia y afecto. Entonces, dejar el pañal o el chupete, o incluso el ingreso al jardín, pueden significar un proceso de duelo, como lo que conversábamos antes, ¿ya? Que no va a ser algo que se va a superar en un momento, sino que lo van a ir asimilando paulatinamente. Hay cambios que van a generar diferentes emociones en el niño. Y es importante estar siempre disponibles para acompañarlos en este proceso, para poder descifrarlas y que el niño las vaya digiriendo de la mejor manera posible, ¿ya? Y la contención emocional es fundamental en estos procesos de cambio en la vida de los niños. Tiene que haber una contención tanto física, ¿ya? Un abrazo, como emocional, tanto inmediata, por ejemplo, cuando yo hablo con el niño le digo lo que va a pasar, ¿cierto? Como a largo plazo, en este proceso de asimilar el cambio, ¿ya? Y siempre con la disponibilidad para contenerlo siempre que lo necesite, ¿ya? Y dentro de esa contención tiene que haber una validación de las emociones, ¿ya? O sea, yo le digo, yo sé que estás triste, le pongo el nombre. Yo sé que estás enojado, le pongo el nombre, ¿ya? Porque de repente, como decíamos, no saben qué es lo que le pasa. Es importante ponerle el nombre, la etiqueta. Esto es tristeza, esto es enojo, esto es miedo, ¿ya? Esto es alegría, ¿ya? Pero también el explicar por qué, ¿ya? Yo sé que estás triste porque la mamá se tiene que ir a trabajar, ¿ya? Pero también después tiene que estar la explicación, ¿ya? Y por eso también hay que dejar en claro las cosas como son y sus límites. O sea, no mentirle al niño, no dejarlo ahí y decirle, voy a buscar una taza y vuelvo. Y la mamá desaparece, ¿ya? Eso no puede ser, ¿ya? En el fondo las cosas tienen que ser claras. Si yo quiero que el niño, en el fondo, se sienta seguro en su ambiente, yo no le voy a decir cualquier cosa, le voy a decir, la mamá va a ir a trabajar, después te va a pasar a buscar, ¿cierto? En la tarde y vamos a volver a la casa, ¿ya? Cosa de que no haya duda o incertidumbre de parte del niño, ¿ya? Entonces eso se da mucho, a mí me pasaba cuando se los dejaba así por ratos cortos a mi mamá, no te vayas a despedir del niño, ¿ya? No, al contrario, sí, me voy a despedir, da lo mismo que llore, pero él tiene que saber que yo no estoy, pero que voy a volver, y eso se lo dejo en claro, ¿ya? Es parte de la anticipación que yo hago y de lo que tiene que ir asumiendo, entonces la próxima vez, en el fondo, yo voy a dar el mismo discurso, él va a saber que yo me fui, pero volví, tal como se lo dije, entonces esos procesos de ansiedad van disminuyendo, ¿ya? Entonces, luego de que contuvimos, ¿cierto? Validamos las emociones y de que pusimos en palabras la situación y también sus límites,
es súper importante el cambiar el foco del niño, ¿ya? Porque no es la idea quedarnos ahí refregándole la emoción por la cara, ¿ya? No le vamos a decir, ¿sabes qué? Se murió tu abuelita, cada vez que vayamos para allá no va a estar, y quedarnos pegados explicando eso, ¿ya? ¿Para qué? Se lo dijimos, punto, y ahora vámonos a hacer otra cosa. Después el proceso de asimilación lo va a hacer él, ¿ya? Después si surgen preguntas va a ser de manera espontánea, nosotros tenemos que estar disponibles, ¿ya? Pero de repente los niños tienden a quedarse pegados en la emoción misma. Entonces ahí es deber nuestro también sacarlos de ahí para poder seguir adelante, ¿cierto? Y como dice Andrea Cardemil, que es bien conocida, la pueden investigar ahí, es psicóloga infantil, el niño cuando se ve envuelto en emociones desagradables no distingue mucho entre la emoción y su ser, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando está enojado y hace algo malo, no es capaz de separar las cosas y piensa que él es malo, ¿ya? Entonces, esto obviamente va afectando a la autopercepción y la construcción de su imagen y puede determinar luego su desarrollo personal. Entonces, es súper importante hacer este camino de mostrar que las emociones son y no son malas, ¿ya? Ponerle nombre, ver por qué pasan, ¿ya? Ver que el otro también puede enojarse, también puede, pero en el fondo eso no va a determinar a la persona ni va a determinar sus acciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un niño ya se quiere comer 2 yogur, le habían dicho que se podía comer uno, y él hace una pataleta porque se quiere comer 2 yogur. ¿Qué pasa? Si yo llego y le digo, pucha que eres malo, ¿qué pasa? En el fondo, él va a pensar que en el fondo esta emoción, ¿cierto? Que es enojo, ¿cierto? La va a relacionar con la maldad y resulta que yo soy malo, yo soy malo. Y sobre todo, ¿a quién le crea un niño por sobre todas las personas? Es a los papás. Entonces, si mis papás me dicen que yo soy malo, pues entonces soy malo, ¿ya? Entonces, somos nosotros los que tenemos que hacer ese proceso de racionalizar las emociones para que ellos no vayan a confundir, ¿ya? Y tener ojo con lo que nosotros decimos también, con las etiquetas que nosotros vamos poniendo a los niños. Entonces, mi hijo no es malo, ¿ya? Mi hijo se enojó porque quería otro yogur y eso es lo que yo le voy a explicar. Entonces, a ver, Pedrito, estás súper enojado, yo te entiendo, estoy súper enojado porque tú querías comer 2 yogur, pero está bien con uno, está bien, mañana te vas a comer el otro, ¿ya? Y cerrar, cambiar foco y punto, ¿ya? Pero hacer esa distinción. Siempre acompañando, ¿cierto? Y validando la emoción y en el fondo dándoles a entender que uno también va viviendo ciertas emociones, ¿cierto? Y ahí, en esa misma línea, también nosotros tenemos que cuidar nuestro ejemplo. La forma en que nosotros regulamos nuestra emoción también les va a entregar a los niños un mensaje tanto directo como indirecto de qué es lo que se hace con este manejo de las emociones, sobre todo en estos cambios, en estos como momentos clave que son los cambios en la rutina o en el entorno general. Entonces hay que tener mucho ojo con cómo expreso yo mis emociones y qué le digo o qué ve el niño, ¿ya? Si yo grito y tiro cosas cuando me enojo, entonces no puedo esperar que el comportamiento del niño sea diferente, ¿cierto? O como decíamos antes, si yo le estoy etiquetando al niño, él se va a creer esa etiqueta y va a confundir la emoción con su ser. Entonces, voy construyendo una autopercepción, ¿cierto? Que está errada, ¿ya? Y que no va a cooperar, ¿cierto?, en su desarrollo emocional. Y por eso también muchas terapias alternativas van manejando lo que son las duplas madre-hijo. Porque, o sea, estamos en una casa donde hay una persona con cara de poto, estamos todos mal, ¿ya?
estamos en una casa donde hay una persona que es alegre, que tira para arriba, ¿cierto? Uno se contagia, ¿ya? Entonces, obviamente, las emociones son como el ambiente. Entonces, si nosotros estamos mal, nosotros se lo pasamos al niño también. Entonces, es muy importante el automanejo, el autoanálisis, ¿ya? Y no solamente decir, ay, este niño no lo soporto, no lo aguanto. Pucha, ¿cómo estoy yo? ¿Ya? Súper importante mirarse también para ir trabajando uno y en base a uno mejorar su estado emocional también, poder atender efectivamente al niño y ayudarlo en el fondo en el proceso. ¿Ya? Entonces, como dijimos, anticipamos al niño, ¿cierto? Lo contuvimos, le explicamos, validamos sus emociones. ¿Y ahora qué hago? Ya en el día a día. Sobre todo cuando son chiquititos, ¿ya? Necesitamos buscar estrategias para la comprensión efectiva de los hechos, ¿ya? Necesitamos cosas concretas. Y para eso hay que ponerse ingeniosos, ¿ya? Ahí sacar la imaginación, porque cada caso es muy distinto. Por ejemplo, sobre todo cuando no manejan mucho lo que es la temporalidad, ya, y los papás se separaron. Los papás se separaron, pero el niño tiene 2 años, no me va a entender que esta semana le toca, que esta semana no le toca, que el día viernes, que el día lunes, va a estar allá, va a estar acá. Entonces, agarro un calendario, marco con colores, ¿cierto? Los días verdes van a ser la casa de la mamá, los días azules van a ser la casa del papá, ¿cierto? Voy tachando cada vez que se despierta el niño un día, entonces lo ayudo a comprender en algo concreto, ¿ya? Por ejemplo, el niño va a entrar al jardín, y empieza con una angustia, ¿cierto? Piensa que lo van a dejar abandonado en el jardín. Hay muchos que en el proceso también dejan de comer, empieza una ansiedad, se apegan más al chupete. Ya, ¿cómo le digo al niño? ¿Sabes qué? Yo en verdad te voy a ir a buscar, te lo prometo. Eh, entonces, tal vez el calendario no va a ser, pero puede ser un horario, ¿ya? Un horario con dibujito. Entonces puedo, por ejemplo, poner, el niño se levanta, ¿cierto? Un dibujito. Después toma desayuno, se viste, se va al jardín, ¿ya? Juega con sus amigos en el jardín, vuelve a la casa, ¿ya? Qué sé yo, come, juega, se baña, se acuesta, ¿ya? Entonces, en la mañana yo le digo, mira, Pablito, te levantaste, ¿cierto? Ya te tomaste tu leche, nos estamos vistiendo y nos vamos a ir al jardín. ¡Guau! Empieza la pataleta, ¿ya? Nos vamos a ir al jardín, pero allá vas a jugar con los amigos y después la mamá te va a pasar a buscar, ¿ya? Y acá vamos a jugar. Entonces, en cada etapa del momento del día, yo le voy recalcando, ¿cierto? Su horario, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que igual como decíamos antes, el primer día va a llorar igual, ¿cierto? El segundo día tal vez va a empezar un poquito el análisis de la comprensión, sí, efectivamente, después estuvimos en esta parte del horario, me pasaron a buscar, ¿cierto? Y en 1 o 2 semanas lo más probable es que el niño ya vaya comprendiendo en el fondo la rutina de su día a día y que no es solo ir y que me hago para tratar de dar una comprensión más a cabalidad del entorno que le está eh, remeciendo en el fondo la vida a los chiquititos, ¿ya? Y otro gran aliado en el fondo para estos momentos difíciles y de tensión son los aceites esenciales. Aquí entramos en otra parte de la charla que en el fondo nos van a ayudar mucho al manejo de las emociones, ¿cierto? Y de poder disminuir un poco la parte exagerada en el fondo y terrible de estos cambios que puede vivir no solo el niño, sino que todo el entorno familiar, ¿ya? Entonces, para esto
primero qué son los aceites esenciales, ¿ya? Bueno, los aceites esenciales en el fondo se basan en lo mismo que se basan todas las medicinas tradicionales antiguas, ¿cierto? La medicina china, las orientales, la misma homeopatía, ¿cierto? Que es en las propiedades que tienen las plantas medicinales, ¿ya? Entonces, aquí al sacar los aceites, en el fondo es lo más concentrado de esta esencia de las plantas que queda en el fondo en este aceite. Y bueno, tiene muchas propiedades según en el fondo la planta en cuestión, ¿ya? Ahora, estos aceites, así tanto como nosotros cuando vemos un prospecto de un medicamento, vemos, por ejemplo, los efectos secundarios, ¿cierto? Que no sea tan dañino, ojalá que sea lo menos dañino posible para nuestros hijos y para nosotros también. Cuando hablamos de los aceites esenciales también tenemos que irnos, ojalá, a lo más puro, ¿ya? Y aquí es cuando aparece doTERRA, que está certificado, ¿cierto? Con un grado terapéutico puro certificado, y que en el fondo tenemos la certeza de que están libres de químicos, ¿cierto? Sin contaminantes, no están diluidos, ¿ya? Y que, por ejemplo, si la lavanda crece mejor voy a inventar, en Holanda, y ahí desarrolla mejor sus propiedades medicinales, entonces ahí es donde doTERRA contacta a un agricultor, lo asesora, ve todo el proceso, ¿cierto? Hasta la extracción del aceite, cosa de poder certificar que es realmente usable en el fondo de manera médica, ¿ya? Y segura. Por otro lado, ¿cierto? Nosotros tenemos que son muy efectivos, ¿ya? Si, como decíamos, todas estas medicinas antiguas se basaban en estas mismas plantas, ¿cierto? Pero resulta que para el dolor de guata uno se tomaba una taza, ¿cierto?, de agüita de boldo, por ejemplo, ¿ya? Aquí una gota, por ejemplo, de aceite de menta equivale a 28 tazas de té de menta. Entonces, es uno, muy concentrado, y dos, súper efectivo, porque tenemos así como la esencia pura, ¿ya? Entonces, es así como se notan sus efectos también. Y por otro lado también tenemos que son a la larga mucho más económicos que la medicina moderna. Ya, por ejemplo, una pastilla para el dolor de cabeza va a salir alrededor de los 500, 550 pesos, y una gota, ¿cierto?, de un aceite nos va a salir aproximadamente 70 pesos. Y es un aceite que abierto va a durar 2 años, ¿cierto? Bueno, cerrado dura 4, ¿ya? Pero lo más probable es que en 6 meses ya lo habremos consumido todo, ¿cierto? Porque en el día a día se van necesitando para distintas cosas. Entonces, además de efectivo, sale más barato a la larga. Entonces, ¿qué pito toca todo esto? ¿Ya? Es justamente el poder acompañar con algo que sea natural y efectivo todos estos procesos, como decíamos, emocionales y de cambio. Y para eso, en el fondo, tenemos tanto que apuntar, como decíamos, al niño propiamente tal y a nosotros, ¿cierto? Y a todos los que, a todos los que rodean a ese niño. Ya, aquí tenemos en el fondo distintas opciones. Unas es agarrar los aceites y nosotros preparar mezclas ya para las distintas necesidades, y otra opción son las mezclas que ya vienen listas. Aquí, por ejemplo, para lo que es la calma en un niño de aproximadamente 2 años, nosotros agarramos 8 gotitas de lavanda, por ejemplo, 6 de Balance y 3 de Wild Orange, y las mezclamos, ¿cierto?, para hacer un rolón de 10 ml,
se rellena con aceite de coco fraccionado, y eso lo aplicamos, por ejemplo, en la planta de los pies, ¿cierto? Detrás de la nuca, en las muñecas, ¿ya? Y va a bajar las revoluciones, ¿cierto? Se va a tranquilizar. Otra fórmula, otra mezcla que nos puede servir mucho, ¿cierto? Es el para dormir. En general los niños reflejan todo su estado emocional en el sueño, o sea, un niño que anda alterado de día también duerme mal. Entonces, es un momento que hay que cuidar mucho, el sueño en los niños, ¿ya? Entonces aquí también podemos mezclar Serenity con Copaiba y Wild Orange, en esas proporciones, ¿cierto? Con aceite de coco fraccionado hacemos nuestro rolón y también lo aplicamos un ratito antes de dormir, y van a tener un sueño mucho más tranquilo, ¿ya? Después de que la Clau llegó a doTERRA, también me preparó ahí unos rolón para los niños. Y bueno, yo tengo 2 niños, uno Francisco que tiene 4 y la Isabel que tiene 6 años. Francisco siempre cae como tronco, pero la Isabel era de demorarse media hora, 1 hora en quedarse dormida, y ahora cae, como a los 5 minutos está zeta. O sea, se notó mucho el efecto de los aceites. Y así también, como uno dice, ya, es efectivo, ¿cierto? Pero puede haber sido coincidencia, no sé, siempre cabe la duda. A mí me pasa con Francisco que él bueno, tiene un problema de control de impulsos, y él toma risperidona, y sin la risperidona la verdad es que no podemos vivir. Pero él tiene algo que la neuróloga dice que se llama, ¿cómo se llama? Como que sobre reacciona a los ¿Reacciones medicamentos. catastróficas? No, no era catastrófica. ¿Adversas? No, Ay. ¿cómo se me fue? Bueno, tiene un nombre, ahí después se me va a venir a la mente. Pero en el fondo, si yo me paso una gotita del medicamento, él se hiperventila más en vez de paradójica, reacciones paradójicas. Y resulta que en el fondo seguía tomando su medicamento, ¿cierto? Y sobre ese, el aceite esencial, y funcionó exactamente igual como una sobredosis de medicamento. ¿Ya? En el fondo él se hiperventiló más y empezó a dormir pésimo. Pero en el fondo porque él reacciona de esa manera frente a este tipo de cosas. Entonces ahí uno dice, pucha, la cosa funciona, o sea, tiene un efecto real en el organismo, igual que un medicamento. ¿Ya? Bueno, y también están estas mezclas que vienen preparadas, ¿cierto? Estas son del kit de niño, que por ahí alguien decía que lo habían comprado para sus nietos. Entonces, justamente en estos procesos de cambio, por ejemplo, está el Rescue, promueve sentimientos de consuelo y de alivio, ¿ya? Entonces, para confortar las emociones, nosotros lo aplicamos, ¿cierto?, en la sien, en la nuca, y baja el tema de la tensión. ¿Ya? Está el Stiri también, que es como una mezcla estabilizadora de emociones, ¿ya? Entonces también en el cuello, en las muñecas, ¿cierto? Para bajar sobre todo en esos momentos de angustia, ¿ya? Sobre todo en estos procesos que nosotros sabemos que van a ser difíciles, adelantarnos, ¿cierto? Y preparar al niño para que tenga en el fondo sus emociones un poquito más controladas. El Stronger, ¿ya? Promueve los sentimientos positivos. Entonces, también, justamente en estos momentos de aflicción, para que surjan en el fondo pensamientos positivos, en vez de seguir hundiéndonos más en la situación, ¿cierto? Entonces aquí lo aplicamos en la planta de los pies y también lo vamos a ayudar un montón. El Calmer también es para aliviar la inquietud, ¿cierto? Disminuir el estrés, justamente como lo dice el nombre, ¿cierto? Calmar. Y este también viene así en gotas, ¿cierto? El concentrado, que lo podemos poner en el difusor, ¿ya? Y ahí estamos, en el fondo, todos respirando el mismo aire,
y nos va a ayudar a todos a también tranquilizar un poquito y calmarnos, ¿cierto? En estos momentos que al final son difíciles para todos, no solo para el que está ahí, el niño sufriendo su proceso. El Brave, ¿cierto? Inspira en el fondo sentimientos de valor y de confianza. El Brave es valiente, ¿cierto? Entonces, justamente en situaciones nuevas o diferentes, como que envalentona, ¿cierto?, al niño, ¿ya? Y disminuye la ansiedad. Así que también en la nuca, en la planta de los pies lo podemos echar. ¿Ya? Y ahora, ¿qué pasa si yo no tengo el kit de niños? ¿Ya? ¿Qué puede pasar? Que tengo el kit, el Home Essentials, ¿cierto? O cualquier otro, ¿ya? Y no tengo el de niños. Entonces los puedo preparar. Entonces, en la mayoría de los kits, ¿cierto? Tengo estos aceites o similares que se pueden ir reemplazando, ahí se puede ir preguntando, para tener en el fondo los mismos efectos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero el Calmer, no solo para el niño, sino para todos, qué sé yo, pero para tenerlo de manera tópica como rolón, entonces yo en mi rolón, ¿cierto? Agarro lavanda, ylang-ylang, balance, y chamomillas, manzanillas, ¿cierto? Los pongo ahí según las proporciones y la edad del niño, relleno con aceite de coco fraccionado y tengo mi Calmer para mi chiquitito. ¿Ve? Entonces así vamos viendo caso a caso. Y para nosotros, como decíamos, súper importante que nosotros estemos bien, ¿cierto? Para nosotros también poder guiar un poco el tema emocional de los niños, ¿ya? Entonces, primero, ¿cierto? Algo para calmarnos, bajar los nervios, por favor, la ansiedad. Aquí podemos mezclar el Serenity, o en su defecto la lavanda, ¿cierto? El Adaptive, el Balance, el Copaiba, ¿ya? Y esto, en el fondo, estas mezclas con estas proporciones están pensados también para rolón, ¿cierto? Las cantidades de gotas son mucho mayores porque están pensadas para adultos, pero igual se rellena con aceite de coco fraccionado, ¿ya? Y pucha que nos duele la cabeza, ¿cierto? En estos momentos de tensión, de estrés, al final siempre terminamos con dolor de cabeza. Entonces también, si algo nos ayuda para eso, maravilloso, porque es un peso menos. Y aquí el Deep Blue es muy bueno para todos los dolores, ¿cierto? Y funciona muy bien para el dolor de cabeza también, y ahí se mezcla con menta, copaiba, incienso y lavanda también. Entonces ahí lo podemos aplicar en la sien, ¿cierto? Detrás de la nuca, en las muñecas, y se ve su efecto, ¿ya? Y hay otras mezclas que vienen listas, o aceites que vienen listos, que podemos usar, por ejemplo, en los difusores. Y como les decía, ahí nos aseguramos de todos estar más tranquilos, ¿cierto?, en la casa. Hay algunos que podemos mantener durante el día, ya los que son ya más para dormir, ¿cierto?, podemos ponerlos en la noche, pero en general para el tema de la regulación de las emociones, podemos mantenerlo durante el día en el difusor. El copaiba, por ejemplo, alivia los sentimientos de ansiedad, ¿cierto? El adaptive, para la tranquilidad, ¿cierto?, en estos momentos de estrés. El balance, como su nombre lo dice, para balancear estas emociones. Después tenemos el serenity, serenidad, por favor, ¿cierto? Para el sueño, reparador, podemos ponerlo, no sé, una media hora antes de dormir, ¿cierto? Y también para disminuir justamente esta sensación de tensión. Y por otro lado, el motivate, ¿cierto? Para aumentar los sentimientos de confianza y de valor, ¿cierto? Cuando sabemos que hemos metido la pata, ya algo que nos ayude para comenzar con motivación al día siguiente. Y el cheer también para la sensación de optimismo, de alegría, de felicidad, ¿ya? No solamente hay que apagar en el fondo estas emociones desagradables, sino que también potenciar las otras, las que nos van a hacer sentir mejor a nosotros y a nuestros niños, ¿cierto?
Y así como existe el kit de niños, así en rolón preparados, aquí también nosotros para adultos podemos tener estos kits con los rolón para adultos preparados también, ¿ya? Aquí está el kit emocional de aromaterapia. Ojo con el no mezclar, ¿cierto? Las cosas que son de adultos con las cosas que son de niños. Las concentraciones son muy diferentes y como les decía, los efectos son reales. Entonces, es como darle una sobredosis de cualquier medicamento, sino al niño, ¿ya? Y si yo me aplico tal vez el rolón de niño, no me voy a sentir ni cosquillas, ¿ya? Porque las dosis son diferentes para uno y otro. Perdón, Tere, solo ahí quiero acotar que, por si acaso, para los niños siempre, siempre, siempre tienen que ir diluidos. Por eso, o sea, en el kit infantil vienen diluidos, y si yo tengo el kit donde vienen los 15 ml, ¿cierto? Y voy a hacerme, siempre tengo que diluirlo para los niños. O sea, para los niños nunca se puede ocupar directo. Eso. Y bueno, entonces me hablan de los aceites, ¿cierto? Que nos pueden ayudar, pero ¿de dónde saco los aceites? ¿Cierto? Entonces doTERRA nos propone comenzar con un kit, ya que va a ser como el botiquín de la casa al que le vamos a echar mano en muchas situaciones, ya tanto para el dolor de cabeza, dolor muscular, sistema inmune, el tema emocional, las irritaciones en la piel, alergia, etcétera, etcétera. Entonces, según lo que vayamos necesitando, vamos a ir haciendo nuestras mezclas y siempre en el fondo con el acompañamiento y la guía de todo un equipo detrás. Entonces, en el fondo hay una educación respecto de lo que se vaya necesitando caso a caso, ¿ya? En el mercado, si bien hay muchos aceites esenciales, pero como decíamos antes, doTERRA es el único que tiene esta certificación respecto de la pureza de sus compuestos. Entonces, si hablamos de salud, en el fondo tenemos que asegurarnos de que lo que vamos a estar poniendo en el cuerpo va a estar entrando en el fondo, aunque sea a través de la piel, a través de la respiración, a través de lo que sea lo más sano posible. Y después de comprar alguno de estos kits, ¿ya? Ya, hay una diapo que yo moví que ahí no está movida, pero no importa. Oye, este mes, por el mes de noviembre, ¿cierto? Este es el kit, el Home Essentials, si no me equivoco. Está como nunca con un 20% de descuento, así que si alguien está interesado ahí lo podemos conversar por interno, ¿ya? Y una vez que uno compra uno de estos kits, bueno, uno queda con una membresía, ¿cierto? Y entra a este sistema del LRP, que es un programa de recompensas por lealtad. Es como los puntos del supermercado, ¿ya? Entonces, por cada compra, ¿cierto? Uno va acumulando un porcentaje como de puntos, que aquí se llaman los PBs, ¿ya? Y a medida que pasa el tiempo, ¿cierto? Este porcentaje de PBs va aumentando. Entonces llega un punto en que uno puede ir comprando con esos puntos o PBs y puede sacar en el fondo productos gratis al final. Y bueno, y hay también regalos, ¿cierto? Según la cantidad de PBs que se compren mensualmente, etc. ¿Ya? Y bueno, repetir esto que va a ser como una letanía que vamos a ir repitiendo cada vez que nos veamos, ¿cierto? Que al final para que mi hijo esté bien, nosotros tenemos que estar bien, ¿ya? Por todas partes. Entonces, no solamente apuntar a ellos ni echarles la culpa a ellos, sino que también mirarse uno, cuidarse uno. Y como decía la Claula otra vez, en el fondo, si estamos ahí a punto de morir en el avión, nos vamos a poner nosotros la máscara, ¿cierto? Para ahí poder estar bien nosotros y poder ayudar a nuestro hijo, nuestra hija o el que esté al lado. Así que preocuparse también de nuestra salud. Eso. Preguntas, dudas, comentarios. Si alguien está viviendo algún proceso de cambio importante en sus niños.